Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. La gloria de Dios es fácil de perder de vista. Todo lo que se necesita es un pequeño pecado. En los días de Moisés, la gloria de Dios iba y venía. Al final, se fue a medida que los pecados de Israel hicieron que Dios retirara su gracia. ¿Podría ser esto cierto inclusive hoy en día? Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Nuestra serie con el pastor Luxer se titula Nada más tiene importancia. Estamos aprendiendo acerca de la gloria de Dios en nuestra adoración mediante el análisis de una visión del profeta Ezequiel. Ahora vamos a escuchar al pastor. Ezequiel en el Antiguo Testamento tuvo una visión del templo en Jerusalén que fue construido por Salomón y fue destruido por los babilonios. En el capítulo 9, él ve la gloria de Dios, la gloria de Chequiná, la gloria resplandeciente. Él lo vio ir al umbral del edificio. En el capítulo 10 lo vio en el muro oriental de Jerusalén. Y luego, en el capítulo siguiente, capítulo 11, lo vio en el Monte de los Olivos y desapareció. La gloria de Dios dejó a Israel. Cuando volvieron, destruyeron el templo bajo Zorobabel. ¿Recuerdas? ¿Pero sabías que la gloria nunca regresó? La gloria regresó en el templo de Salomón, pero no en el templo de Zorobabel. ¿Eso les impidió seguir reuniéndose? No. Y es posible que haya habido algunos creyentes realmente buenos entre ellos, pero hay muchas iglesias que continúan su ritual incluso si la gloria se va. Fíjate en algo. A eso es a lo que Jesús se refería en los evangelios, cuando les dijo a los fariseos: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Ese pueblo había entendido el ritual, pero sus corazones estaban lejos de él, y por lo tanto la gloria de Dios se fue. Su presencia se alejó por causa del pecado. ¿Cómo se restaura esa gloria? ¿Cómo buscamos la gloria de Dios? Para eso voy a pedirte que busques Éxodo capítulo 40 en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en el capítulo 40, tú tienes un resumen de todas las cosas que Moisés hizo para la construcción del tabernáculo. Y por ejemplo, allí encontramos en el versículo 29 una referencia al altar del holocausto, el gran altar donde se hacían los sacrificios. En el versículo 30 tienes una referencia con respecto a la fuente. Cuando entrabas al área del tabernáculo, estabas allí en el altar, y eso representa para nosotros a Jesucristo, y el hecho de recibirlo a Él como Salvador, pero eso no era suficiente para que el sacerdote entrara al lugar santísimo. Él también tenía que lavarse a sí mismo. Hoy hablamos acerca de ti, tú que estás escuchando. Si no te lavaste a ti mismo a través de la confesión de los pecados y no te hiciste puro a ti mismo, no sentirás la presencia de Dios. No. Recuerdo que un hombre me dijo, el domingo por la mañana, estaban cantando todos estos himnos, pero tenía en mi mente todas las imágenes de la película que vi el sábado por la noche. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Tú no puedes decir, bueno, ya sabes, soy salvo, por lo tanto puedo entrar a la iglesia sin preparación y adorar a Dios. No, tú no puedes hacerlo, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenías que ir a ese altar, pero luego tenías que ir a la fuente, y luego después de la fuente podías entrar en el lugar santo, y luego el sumo sacerdote entraba en el propio lugar santísimo. Fíjate que esa es la forma en que se restaura la gloria. La gloria se restaura ocupándose bíblicamente del pecado, porque el pecado siempre causa el retiro de la gloria de Dios entre su pueblo, así como la presencia de Dios. Y es por eso que a veces puedes ir a los servicios de la iglesia donde cantan todas las cosas correctas, escuchas todo lo correcto, pero simplemente Dios no está presente allí. Ahora, fíjate lo que sucedió cuando la gloria fue restaurada y ellos se ocuparon del asunto del pecado. El capítulo 40, versículo 34 dice: «Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas,
cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios estaba entre ellos. ¿Y dónde estaba localizado? Quiero decir, la localización real estaba en lo que llamamos el lugar santísimo. Estoy seguro de que tienes en tu mente una imagen del tabernáculo. Tienes el lugar sagrado que tenía 3 muebles diferentes y luego cuando estás en el lugar santo, solo el sacerdote podía ir al lugar santísimo y eso era un cubo, era una habitación en forma de cubo. Medía lo mismo a lo largo, lo ancho y lo alto. Déjame preguntarte algo. ¿Dónde más en toda la Biblia encuentras un cubo? El único otro lugar es en la Nueva Jerusalén, y las estadísticas del cubo nos son dadas. ¿Y no es interesante que cuando la Nueva Jerusalén venga de parte de Dios, del cielo habrá una voz que dirá estas palabras: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios? Tú también tienes la misma referencia en Éxodo y en Levítico, la morada de Dios, pero al fin sin tener que preocuparse por el pecado, cara a cara con Dios. Y es por eso que dice con respecto a la Nueva Jerusalén: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. ¿Por qué? Porque toda la Nueva Jerusalén es el lugar santísimo. Nosotros moramos en la presencia de Dios para siempre. Bendice su santo nombre. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de toda la eternidad? Se dan muchas tareas, pero lo emocionante de todo esto es que es el lugar de la morada de Dios. Dios finalmente llega a habitar con su pueblo sin la necesidad de mediación. Ahora, ¿dónde nos deja todo esto y por qué deberían ser cambiadas nuestras vidas? ¿Y qué tiene que ver esto con el mañana? ¿Con las facturas que no pueden ser pagadas y los trabajos que amenazan con desaparecer? Déjame darte lo primordial. Antes que nada, número 1, solamente la gloria de Dios es lo que realmente tiene importancia. El problema en tu vida y en la mía no es si la vida es fácil o no. El problema no es si alcanzamos o no el progreso que creemos que merecemos, o si obtenemos o no la pareja que creemos que merecemos. Y cuando lo logramos, nos sentimos consolados porque las cosas podrían ser peores. El problema real es más fundamental que eso, y se trata de ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga y cómo lo glorifico en esa situación? Esa es una pregunta completamente diferente. Déjame preguntarte algo. Supongamos que Dios dice: bien, puedes ir al cielo. El cielo tendrá todo lo que quieras comer. Tendrá varias cosas que tú puedes hacer, suficientes juegos y proyectos para evitar que te aburras. Y así será el cielo. Dirías: bueno, ¿sabes una cosa? Eso me suena bastante bien. No, imagina el cielo sin la presencia de Dios. ¿No sería el cielo si Dios nos diera eso? Te recuerdo las palabras de Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y podría decir que, de hecho, es mejor vivir en la pobreza con la presencia de Dios que vivir con riquezas sin su presencia, consiguiéndolas deshonestamente. Por lo tanto, vas a perder la gracia de Dios y no vas a sentir su presencia. Realmente nada más tiene importancia. Nada tiene importancia si todas tus oraciones son respondidas o no. No tiene importancia si la vida funciona o no. Y aquí no estoy hablando de pasividad, sino que estoy diciendo esto, que al final del día realmente nada más tiene importancia. Nuestros egos ya no tienen importancia en la presencia de Dios. Ya no tiene importancia si recibimos todos los elogios que creemos que vamos a recibir. Ya no tiene importancia si se nos agradece o no apropiadamente. Toda la mezquindad de la vida, todos los chismes de la vida, todo es arrastrado, porque nada más tiene importancia excepto Dios
y su gloria. En segundo lugar, puedes ver claramente el hecho de que la presencia del pecado y la presencia de Dios son incompatibles. Cada vez que deseas que la presencia de Dios se manifieste, que sea evidente, y cada vez que eso sucede, tú siempre sabes que Dios comienza limpiando a su pueblo. Y Dios nos pide que vayamos como estemos al altar. Es decir, aquí estoy usando la terminología del Antiguo Testamento, para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, y después de que hayamos hecho eso, entonces que vayamos a la fuente, la vasija. Juan capítulo 1, versículo 9, en el Nuevo Testamento dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quitamos el pecado a fin de que la presencia de Dios sea muy, muy evidente entre su pueblo. Dios ama vivir con su pueblo, Él quiere hablar con su pueblo, Él quiere nuestra compañía y nosotros también deberíamos desear la compañía de Él. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxer acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Me gustaría saber por qué a tantos pastores y predicadores les gusta usar el término reverendo antes de su nombre. ¿Eso quiere decir que tienen más o mejor acceso a Dios? Bueno, Jorge, la respuesta a su pregunta es no. El hecho de que yo sea un reverendo no me da más acceso a Dios. A veces la gente piensa de esa manera, pero en el protestantismo es importante para nosotros exaltar la enseñanza bíblica que todos somos sacerdotes delante de Dios. Ahora bien, habiendo dicho esto, tengo que decirte que simplemente prefiero ser llamado Pastor Lutzer. Nunca me he llamado a mí mismo reverendo. Nunca pensé que otras personas me llamaran así. Si lo hacen, está bien, pero al final del día creo que uno de los sonidos más bellos es la palabra pastor. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxer. Continúa escribiéndonos. Piensa por un momento acerca del tabernáculo que fue construido en el Antiguo Testamento, con todos los instrumentos y con todos sus arreglos complicados, al menos desde nuestro punto de vista. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué esa configuración? La razón fue porque Dios proveyó un camino por el cual el hombre podía conectarse con Él sin que Dios disminuyera su gloria o sin que fuera contaminado. Fíjate, ese es todo el problema en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo puede un hombre pecador acercarse a Dios sin contaminarlo y aún así al mismo tiempo conectarse con Él? Lo que Dios dijo fue: esta es una manera simbólica mediante la cual yo quito el pecado. Y en el Antiguo Testamento fue auténticamente quitado, aunque solamente fue pagado cuando Jesucristo murió en la cruz. Eso fue para que ellos pudieran conectarse con Dios, para que caminaran y experimentaran su morada, su gloria y su presencia. Esperamos que hoy camines con esa fortaleza. Gracias de antemano por tus oraciones. Juntos estamos haciendo una diferencia. Y esperamos que estos mensajes sobre la gloria de Dios y sobre el hecho de que nada más tiene importancia sean dispersos a lo largo y ancho, a fin de que podamos aclarar nuestras prioridades. Hasta la próxima oportunidad. Esto fue más del mensaje La gloria de Dios en nuestra adoración, el primero de 9 mensajes de la serie titulada Nada más tiene importancia. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.